Usted escucha a Juan Manuel Ruiz en Radio Red, una mirada diferente. Hablemos de Venezuela, con una mirada calificada de los acontecimientos, porque, bueno, hay una especie como de desinflada de la gente, mucha gente achicopalada con lo que ha ocurrido en Venezuela. Finalmente se posesionó Maduro para otro periodo, irá hasta el 2031 si no ocurre nada extraordinario, y, bueno, el día después es el que todo el mundo quiere entender. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué va a pasar con Maduro, con Venezuela, con la oposición? Pero lo más importante, con la gente, con los derechos humanos de la gente. Pues nos acompaña a esta hora, aquí en Una Mirada Diferente, Juanita Gubertus, que es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch. Ella es abogada y politóloga colombiana, muy respetada ella. Juanita, bienvenida, gracias por atendernos. Bienvenida, feliz jueves. Juan Manuel, buenos días, muchísimas gracias, un saludo a toda la audiencia. Lo mismo para usted y un gran abrazo. Juanita, por favor ayúdenos a entender, con su opinión, por supuesto, ¿qué viene ahora para Venezuela? Ahí se posesionó Maduro el viernes pasado, luego de haberse robado las elecciones del 28 de julio, lo dicen distintos organismos, y hay mucha gente que dice, bueno, qué vaina, eso se quedó así, y lo peor es la gente resistiendo un régimen y muchas violaciones a los derechos humanos al orden del día. ¿Cómo está viendo usted y cómo están viendo desde esta organización lo que viene ahora para Venezuela? Pues Juan Manuel, sin duda la situación es muy grave. La represión, que ya era dramática desde el 28 de julio, incrementó drásticamente con más de 2.000 personas que estaban manifestándose detenidas arbitrariamente. Nosotros pudimos documentar a través de la verificación de videos y de imágenes 23 personas que fueron asesinadas en los días posteriores al 28 de julio y pudimos en varios de los casos identificar la participación directa de Fuerzas Armadas venezolanas o de estos llamados colectivos, estos civiles armados que conectan con las fuerzas oficiales. Desde entonces se incrementaron no solo estas detenciones en contra de manifestantes, sino también de líderes de sociedad civil. Veníamos y por fortuna hoy tenemos una buena noticia, y es que Carlos Correa, gran líder de derechos humanos, líder en temas de defensa de la transparencia en Venezuela, venía detenido y desaparecido por 9 días porque las autoridades no daban respuesta, y amanecemos hoy con la buena noticia de que por fin fue liberado, aunque su proceso continuará. El caso de Carlos se suma al de varios otros. Rocío San Miguel, también líder de derechos humanos, a hoy todavía encarcelada injustamente. Y eso se suma a los cientos de casos de no solo testigos electorales, sino también líderes políticos asediados, detenidos, muchos de ellos que han tenido que huir, otros que están todavía o desaparecidos o en detención. Sin embargo, y a pesar de ese panorama, lo que yo diría es que luego de lo que pasó el 28 de julio con un abierto fraude electoral, como es evidente de los informes tanto del Centro Carter como del panel de expertos de Naciones Unidas, Maduro se queda bastante solo en su instalación el 10 de enero. Incluso Colombia, Brasil, México, que envían simplemente como representación a sus embajadores, mandan una señal muy clara, no solo de que no están reconociendo los resultados, sino de que, digamos, degradan lo que era en el pasado el nivel de representación diplomática que podían sostener. Eso quiere decir que Maduro no sale fortalecido de esta situación. Por supuesto que se mantiene en el poder a través de la coerción, a través del amedrentamiento, a través del poder que le da todavía tener las armas, pero su base de legitimidad es evidente que la perdió. Que en las actas de la oposición, que son las actas fidedignas, como lo han manifestado los distintos expertos electorales, el 67% de la población haya apoyado a Edmundo González, deja a Nicolás Maduro muy solo. Estos procesos de transición no son cortos. Si algo nos ha mostrado la historia de América Latina es que es una combinación de distintos incentivos, presión en las calles, presión internacional articulada entre los distintos países, procesos de juzgamiento internacional, de ahí la importancia que avance la investigación en la Corte Penal Internacional, lo que finalmente terminan empujando este tipo de procesos de transición. Juanita, bueno, Maduro queda muy debilitado, Maduro queda muy solo, pero quería preguntarle lo siguiente, en la práctica, en el mundo de hoy, ¿eso significa algo? Porque hay países y regímenes solitarios y aislados que han sobrevivido décadas y décadas y décadas. Ese atrincheramiento de Maduro, bueno, en últimas, él parece estar ahí con su gente, con las Fuerzas Armadas, con unos seguidores, unos
que se han beneficiado. ¿Cómo era el término hablado que usábamos acá? Los que se han beneficiado del régimen. Bueno, los boliburgueses. Los boliburgueses. Y bueno, ahí podrían resistir décadas, ¿no? Sí, sin duda. Por eso insisto, no son procesos de corto plazo, pero de nuevo, la historia también nos ha mostrado, y el caso reciente de Siria es un buen ejemplo, que hasta las dictaduras más atrincheradas, después de décadas, se abren ventanas de oportunidad. ¿Cómo se logra? A través de un proceso articulado y sostenido, principalmente tiene que ser liderado por los propios venezolanos y venezolanas. Yo creo que este proceso electoral, a pesar de el desastre del fraude electoral, demostró una oposición mucho más coordinada, más articulada, más decidida a concentrarse menos en los liderazgos personales y más en el objetivo final de una transición hacia la democracia. Una opinión internacional que, con todo y las fragmentaciones que existen en América Latina, hay hoy básicamente una voz unida, bastante coherente, con distintos matices, pero bastante coherente, de que lo que pasó en Venezuela no es un resultado electoral legítimo. Ese tipo de, digamos, de presión conjunta es la que puede ir moviendo la aguja, que genera incentivos para que los cubanos dejen de estar haciendo la contrainteligencia dentro de Venezuela, impidiendo que ciertos sectores de las Fuerzas Armadas que podrían estar interesadas en facilitar un proceso de transición a la democracia terminen encarcelados rápidamente por vía de esta actividad de contrainteligencia a los cubanos. Entonces, ¿dónde están todos los aliados que todavía tienen buenas relaciones con los cubanos para generar procesos que permitan que Venezuela decida y que sean los propios venezolanos los que empujen la aguja hacia su propia transición? Lo propio, insisto, con este proceso de investigación en la Corte Penal Internacional que viene avanzando. Nosotros y muchas otras organizaciones internacionales le proveemos información con los datos que podemos recolectar de los distintos casos que documentamos, y hay información muy seria que ha sido recopilada que da cuenta de lo que ha venido pasando en Venezuela podría constituir crímenes de lesa humanidad. Ese tipo de incentivos, esas presiones, esas palancas tienen que moverse de manera articulada, insisto, no en corto plazo. Empezamos un nuevo ciclo, pero todo lo que es posible hacer es trabajar hacia una nueva ventana de oportunidad que abra una transición hacia la democracia. Claro, Juanita, hablaba usted de los presos políticos, algunos de ellos políticos de toda la vida, porque han hecho campaña y tal, y son opositores. Pero fíjese, algunos reportes internacionales que dicen que Venezuela saca esas leyes como Nicaragua, ¿no? Esas leyes de, esto es traición a la patria, si usted no reconoce el resultado de las elecciones y tal. Y con ese tipo de leyes han encarcelado a más de 1.500 personas, como dice usted. ¿Qué va a pasar con estas personas que no son tan conocidas, pero que son ciudadanos que se opusieron al resultado de esas elecciones que finalmente fue fraudulento? ¿Cómo ayudarlas? Porque pareciera que quedaron allí y nadie va a dar cuenta de su paradero. Sí, sin duda. De hecho, los datos de Foro Penal dan cuenta que desde 2014 en Venezuela ha habido 18.000 personas detenidas por razones políticas. A la fecha, a partir de los distintos procesos, de algunas de las liberaciones que se han venido dando, que ojo, no es que les acaben el proceso penal, las personas siguen teniendo que enfrentarse a procesos penales por terrorismo, por ejemplo, o por asociación ilícita por el solo hecho de salir a protestar, y más o menos hay unos 1.700, según los datos de Foro Penal, que seguirían en este momento detenidos. Hay organizaciones valerosísimas, justamente como Foro Penal y otros en Venezuela, ejerciendo a su propio riesgo también, porque ellos mismos como abogados son criminalizados, la defensa de muchas de estas personas para buscar liberaciones, para interponer recursos que permitieran en algunos casos al menos tratar de lograr que las personas no terminen en un centro de detención y enfrentándose además a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Hay que seguir visibilizándolos. Lo que mostró la represión en este nuevo ciclo es que de alguna manera el chavismo hasta el 28 de julio en general había dejado ciertos barrios, típicamente, digamos, donde tenía buenos resultados electorales, por fuera de la represión. Lo que vimos después del 28 de julio es que esa frontera se cruzó y salieron a reprimir ya no solo, como dices, a testigos, a políticos incluso de más bajo nivel, etcétera, salieron a reprimir a población en general. Nosotros documentamos el caso de transeúntes, incluso un chico de tan solo 15 años que simplemente por estar cruzando en uno de estos barrios en donde el chavismo perdió, lo matan. Y una bala de uno de los grupos de colectivos termina impactándole en la nuca y muere en su camino hacia el hospital. Ese es el tipo de frontera que se cruzó y que yo creo que, insisto, da cuenta de la pérdida absoluta de legitimidad
del chavismo, incluso en ciertos barrios en los cuales retenían esa legitimidad. Sí. ¿Qué podemos hacer? Seguir levantando la voz, seguir alertando de cada una de estas personas para que no se nos olvide que cada una de estas personas siguen detenidas. Sí. Juanita, ¿de qué sirven posiciones tan fuertes como por ejemplo la del expresidente Álvaro Uribe? Usted lo escuchó perfectamente este fin de semana, pidiendo una intervención internacional, ahora la de Marco Rubio, quien está prácticamente nominado a ser fuerte, creo que secretario de Estado de los Estados Unidos con Trump. ¿Sirven de algo estas posiciones tan fuertes o por el contrario envalentonan mucho más a Maduro para mostrar los dientes o sus garras, como dice, porque ahora está diciendo aceitemos los fusiles? ¿Esto de qué sirve en esta situación tan delicada que vive el vecino país? No, yo diría que las declaraciones mediáticas, altisonantes, por fuera de una articulación con un proceso que tiene que ser liderado por los venezolanos, no sirven de nada. Por supuesto que hay que construir un nuevo sistema de incentivos, como ya lo decía. Una dictadura no colapsa por sí mismo, tiene que serle más costoso mantenerse en el poder y tiene que poder tener aperturas de hacia dónde salir en caso de que realmente se produjera una nueva ventana de oportunidad. Esos procesos se construyen articuladamente, no en micrófonos altisonantes, tiene que hacerse de la mano de los venezolanos en una estrategia coordinada en donde tiene que, por supuesto, participar también Estados Unidos, por supuesto, los europeos, todos los países de América Latina tendrían que participar porque lo que pasa en Venezuela no solamente impacta a los venezolanos, como sabemos, más de 8 millones de venezolanos han salido del país migrando, no solo por la persecución política, sino también por las dificilísimas situaciones económicas que ha venido viviendo la población. De ahí que yo diría menos micrófono altisonante y más trabajo conjunto diplomático para poder construir una nueva ventana de oportunidad. Es clarísimo que el micrófono altisonante no funcionó y así lo vimos durante el gobierno de Iván Duque, que dijo que Maduro tenía las horas contadas y no sé qué más vainas de esas. Pero hablamos, Juanita, de la llegada de Donald Trump. ¿Qué diferencia puede haber y si sí se puede marcar algún rumbo distinto de lo que pasó en la anterior presidencia de Trump respecto a este presidente que llega con el Congreso a su favor, con la Corte Suprema a su favor, con un hombre fuerte, antimadurista, como mano derecha en política exterior? ¿Qué diferencia podemos esperar de Trump 2 a Trump 1 en el manejo de la crisis de Venezuela, Juanita? Bueno, lo primero que diría es que Marco Rubio, que si bien ha tenido posiciones, digamos, muy fuertes, sin duda en el tema de Venezuela, pero también en los temas de Cuba, de Nicaragua, pues es una persona que yo creo, a diferencia de lo que ha pasado en la historia reciente en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en todo caso tiene un interés directo, incluso personal, por América Latina. Gran parte de lo que hemos sufrido en el pasado es de un desinterés del Departamento de Estado, francamente, por lo que sucede en América Latina. Por supuesto que varias de sus posiciones en ocasiones resultan demasiado radicales e intransigentes, pero algo va de ser congresista a ser jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos. Yo creo que una buena combinación de una política de principios, es decir, que enaltezca la necesidad de que Venezuela regrese a una democracia, regrese a un Estado de Derechos y la exigencia constante de la protección de los derechos humanos, de la mano de abrir canales de comunicación, es digamos, el camino que podría abrir un nuevo escenario, insisto, con algo de tiempo para que se abra una ventana de transición. Me preocupan mucho más otros sectores cercanos al gobierno Trump, más ligados al lobby por el petróleo, que pudieran estar interesados en una negociación pragmática de simplemente intercambiar el levantamiento de sanciones para que se pueda continuar exportando petróleo a cambio de que Venezuela reciba a venezolanos deportados y que eso le permita dar ciertos réditos en materia de migración a Trump. Yo en ese sentido creo que un buen camino sería un Marco Rubio concentrado en realmente construir un camino hacia la transición, hacia la democracia, más que estos sectores que busquen un intercambio pragmático de migrantes por petróleo, que sería nefasto para cualquiera de los intentos de democratización en Venezuela. Y finalmente, Juanita Huertos, que es la directora para las Américas de Human Rights Watch, obviamente una pregunta también muy frecuente, que me imagino se la han formulado mucho en estos últimos días a usted, por los conocimientos y las investigaciones que adelanta además esta organización.
¿Está bien la actitud de Colombia? ¿Se equivoca el gobierno colombiano en la manera como está gestionando el tema Maduro? ¿O había que hacerlo así, como por ejemplo lo han sugerido Brasil y México? ¿Cómo ve usted la posición de Colombia frente a lo que ocurre ahora en esta Venezuela con un Maduro más atrincherado? Pues por supuesto lo obvio, no es una relación fácil, no solo por la frontera que se comparte entre Colombia y Venezuela, sino por la gran población fronteriza, por el rol de Venezuela en el proceso con el ELN, por las situaciones de inseguridad, la presencia del ELN y de otros actores, incluyendo disidencias de las extintas FARC en Venezuela, además de los intercambios comerciales. Dicho eso, yo creo que es perfectamente posible mantener algo de estas relaciones en pro de la protección de esa población fronteriza. Le hizo mucho mal a Colombia y a esos habitantes de la frontera un cierre total de las relaciones. Eso solo dejó en desmedro y en desprotección a esa población. Cualquiera de quienes fuimos en su momento a Cúcuta, a Norte de Santander, rápidamente le decían a uno, sí, entendemos y estamos en desacuerdo con lo que pasa en Venezuela, pero no nos dejen aquí solos y desprotegidos. Entonces, generar mecanismos para que haya, por ejemplo, a través de un encargado de negocios que pueda gestionar este tipo de temas, que mantenga ciertos canales de comunicación, es una figura que existe en la diplomacia y que permitiría que esas relaciones sigan avanzando, que existe ese canal de comunicación, que es fundamental en diplomacia, pero del otro lado, haciendo francamente lo que hasta el momento ha hecho Colombia, y es que Colombia no ha reconocido el resultado electoral, que creo sin duda, más allá de las formas en las cuales se pueda comunicar, es lo que también han hecho Lula en Brasil y hoy en día la presidenta Sheinbaum en México, que mantienen ciertos diálogos, pero no reconocen el resultado como un resultado legítimo. Pues Juanita, muchísimas gracias por su tiempo, por acompañarnos con sus opiniones aquí en Una Mirada Diferente de RCN Radio a propósito de lo que ocurre hoy en Venezuela. Feliz jueves, feliz día. Ahí hemos visto también los reportes que han entregado hoy, por ejemplo, El País de España, El Tiempo de Colombia, con sus declaraciones, y nos produce mucho regocijo saber cómo se recoge su opinión en estos medios nacionales e internacionales. Buen jueves, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Juanita Gobertus, que es la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch, abogada y politóloga colombiana, y a esperar entonces, Kelly, a partir del lunes, ¿qué puede pasar con la posición de Trump frente a Venezuela, no? Sí, ¿qué puede pasar? Pero fíjese de lo que decía Juanita, claro, atrincherándose Maduro, y ayer mismo él anunciaba un cambio en la Constitución. Una asesoría, decía él, un organismo que se va a encargar de cambiar la Constitución. Sabrá Dios qué es lo que va a poner finalmente, y al que encargó finalmente fue a Tarek William Saab. Decían algunos analistas en medios internacionales y en agencias que, claro, quiere cambiar la Constitución para como más o menos hacer que ese país sea como Daniel Ortega, que está sacando leyes y leyes para que cualquier cosa que vaya en contra de sus posiciones pues sea una traición a la patria y pueda encarcelar a la gente. Lo único es que los ciudadanos siguen allá esperando a ver qué pasa. 7:47 en Colombia. Mirada al pasado en Radio Red. Just 2 hours ago, Allied Air Forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. El 16 de enero de 1991, el